Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es un gozo poder juntarnos para poder escuchar la palabra de Dios, pero parte de la adoración también es incluir la alabanza, es incluir el canto. Y el día de hoy vamos a estar entonando un himno que justamente tiene que ver con la alabanza. Se llama Alaba a Dios la creación. Este himno tiene 3 estrofas y en la primera nos dice justamente cómo es que toda la creación se une a una sola voz para alabar a su creador. Pero la segunda y tercera estrofa nos dice el por qué los hijos de Dios tenemos que alabar a Dios. En primer lugar, debemos alabarlo por su obra redentora. Es gracias a esa obra que tú y yo ahora tenemos una seguridad de salvación en Cristo. Y en segundo lugar, tenemos que alabar a Dios por la esperanza que tenemos en Él. Algún día, todo este caos, todo este sufrimiento que experimentamos a día desaparecerá. ¿Por qué? Porque Dios hará un nuevo mundo sin relación con el pecado. Y todos los redimidos de toda nación y lengua se juntará a una sola voz para adorar a su Rey y Señor. Cantemos este precioso himno. Alaba a Dios la creación. Alaba a Dios la creación, despierte el alba con el sol y lo hace recorrer su rumbo hasta el atardecer. La nieve es la obra del Señor, la tierra gira por su voz, las aves manda Él, también el llanto del bebé. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. Fue visto por la creación, el inmortal se encarnó y el plan del Padre abrió de redimir al pecador. Andaba aquí el segundo Adán, por su justicia y libertad de la vil maldición, su muerte nos da vida hoy. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. La espera hoy la creación, ansiando el reino del Señor. Las guerras de aquí, dolores son del porvenir. Un día un mundo nuevo habrá y todo el cosmos cantará a una sola voz de su glorioso Rey Dios. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. El segundo himno que vamos a entonar se titula Cristo está en mí. Y lo que va a hacer este himno es básicamente recordarnos el proceso de cómo es que estábamos antes de conocer a Cristo, cómo es que llegamos a Cristo y cómo debería ser nuestro andar ahora en Cristo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. Así estábamos, hermanos.
perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero es gracias a la compasión y la misericordia de Dios es que Él nos trajo a Cristo, y es allí donde nosotros podemos ver nuestro pecado, ver la obra redentora de Cristo y encontrar la salvación. Pero luego nos dice que debemos de vivir obedeciendo su palabra, viviendo en su palabra y servirle en gratitud por todo lo que Él ha hecho. Cantemos este precioso himno. Cristo está en mí. El siguiente himno que vamos a entonar se titula Ante el trono celestial. Este himno nos va a recordar la obra de nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Cristo entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. Y Él no llevó un cordero para ofrecerlo delante del altar. Él llevó a su propia vida para ofrecerla como el sacrificio perfecto para satisfacer la ira de Dios por causa del pecado. Él no solamente murió, sino que también resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros, sus hijos. Confiemos en Cristo y cada vez que nos sintamos tentados y agobiados por el pecado, vayamos a Él como nuestro sumo sacerdote para encontrar gracia para el oportuno socorro. Cantemos.
Acompáñenos en la lectura de la palabra en Marcos capítulo 10, versículos 46 al capítulo 11. Marcos 10, 46, 11. La palabra de Dios dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es palabra de Dios. Preparamos nuestros corazones para el sermón del domingo. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. Estamos haciendo la pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? Y hemos llegado a la última semana en la vida de Jesús, y el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que funciona como puente, que conecta aquí la última parte del viaje a Jerusalén de Jesús y sus discípulos, y el primer evento en esta semana de la pasión de Jesucristo, la semana de su muerte ahí en Jerusalén. Ahora, quiero tratar una pregunta aquí al principio, y es: ¿por qué hemos decidido combinar estos 2 eventos en una prédica, en un sermón? Estoy hablando del encuentro de Jesús con Bartimeo el ciego, y luego su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué combinar estas 2 historias? ¿Por qué no predicar una y otra semana la otra? Están separados, por ejemplo, por varios días. Parecen ser historias muy distintas. Mi respuesta comienza así: estamos uniéndolos porque entendemos esto. Marcos omitió intencionalmente algunos eventos que tuvieron lugar entre Jericó y el encuentro con Bartimeo y Jerusalén y la entrada triunfal de Jesucristo. Marcos omitió algunas cosas que otros de los evangelistas, otras historias, otros encuentros que ellos
incluyen en sus evangelios, pero Marcos no. Si Marcos va de uno al otro, aunque hay varios días de tiempo que separan los dos eventos, pero Marcos los une a propósito, porque hay un tema que une los dos eventos. Y es que tanto Bartimeo como las multitudes creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de David, que ha venido como el Rey justo de Israel para establecer el reino eterno de Dios. Lo vemos en el caso de Bartimeo, cuando dice Hijo de David, usando un término mesiánico, y luego las multitudes que proceden y están detrás de Jesucristo, Él sentado sobre un asno ahí, y entrando, proclamando el Hijo de David, el reino de David ha llegado, términos mesiánicos. Desde el momento en que Jesús y sus discípulos salieron de Cesarea de Filipo, muy al norte, más al norte que el mar de Galilea, es un lugar donde Pedro declaró, tú eres el Cristo. Desde que salieron de ahí y comenzaron su viaje hacia el sur, específicamente hacia Jerusalén, Jesús aprovechó momento tras momento, oportunidad tras oportunidad, para confrontar a sus discípulos en cuanto o con respecto a un sinfín de temas que Jesús quiso corregir, confrontar, enseñar en las vidas de los discípulos. Por ejemplo, los discípulos tenían una perspectiva muy egoísta en cuanto al matrimonio y el divorcio. Ellos, como los fariseos, pensaron que si un hombre no puede divorciar a su esposa por cualquier motivo, que es mejor no casarse. Y Jesús quiere confrontar esa perspectiva sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Los discípulos no podían entender por qué el dinero y las riquezas en realidad dificultaban a una persona su entrada al reino de Dios. No entendieron que las riquezas eran más un peligro que una bendición en cuanto al reino de Dios. Los discípulos amaban el poder y el prestigio, y Jesús tuvo que confrontar ese problema en sus corazones al menos en 2 ocasiones. Los niños no les importaban a los discípulos, y Jesús tuvo que enseñarles que los niños son muy valorados en el reino de Dios. Y quizás, sobre todo, podríamos decir que los discípulos no estaban preparados para sufrir, para sacrificarse, para negarse a sí mismos por causa de Cristo y el Evangelio. Jesús persistió en enseñarles que a través de muchas persecuciones tendrían ellos que seguir a Cristo. Entonces, en todo el camino del Marcos 8 hasta este punto donde termina Marcos capítulo 10, en todo el camino Jesús está confrontándolos, enseñándolos, preparándolos para lo que viene, su muerte y su resurrección. Pero eso termina, y es como que la cámara que ha estado enfocado en ellos y esa confrontación que Jesús tuvo con ellos ahora cambia. Y primero Marcos nos enfoca en un hombre, Bartimeo, un hombre ciego, y luego en una multitud de personas cuyos ojos se han abierto. Bartimeo era ciego, pero ahora ve, la multitud ve, pero ven más allá de algo físico, ven. Sus ojos han sido abiertos para ver quién es realmente Jesús. Y vamos a la narrativa para descubrirlo nosotros mismos. Marcos 10:46 comienza diciendo que entonces vinieron a Jericó. Jericó queda un promedio de 40-45 kilómetros de Jerusalén. Ahí, saliendo de Jericó, él está con sus discípulos, hay una gran multitud, era el tiempo de la Pascua, y esa multitud puede ser que en gran parte estuvieron siguiendo a Jesucristo, también rumbos a Jerusalén para la Pascua. Y de repente hay un hombre ciego,
se llama Bartimeo. Marcos hace algo aquí que hace en pocas ocasiones en su evangelio. Menciona específicamente el nombre de este hombre, Bartimeo, y añade que es hijo de Timeo. Y todos los comentaristas, los teólogos que consulté, indican que probablemente incluye su nombre porque era conocido en la iglesia. Conocido, sí, es como una pequeña pista ahí de que este hombre Bartimeo no solo recibió la sanación de su cuerpo, sino de su propio corazón y persistió fiel, era conocido para los líderes de la iglesia en los años después de Jesucristo. Bartimeo, hijo de Timeo, un ciego, mendigando, dice Marcos. Y de repente oye que está pasando Jesús el Nazareno. Y comienza, dice Marcos, a dar voces, comienza a gritar. ¿Y qué es lo que grita? Grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, los que están alrededor de él reaccionan negativamente, como que no lo molestes. No, cállate. Pero él persiste. Sigue gritando otra vez: hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, él sabe que es Jesús, pero no le dice Jesús. Usa un título, en parte me imagino para llamarle la atención, pero en parte para expresar su fe, que cree que Jesús Nazareno es el Hijo de David, es el Mesías. Y él quiere que Jesús tenga misericordia de él. Y Jesús escucha el clamar de este hombre. Dice Marcos que deteniéndose, mandó llamaron al ciego, a Bartimeo, diciéndole: ten confianza, levántate, te está llamando. Y Marcos siempre con los detalles aquí que dan gusto a la historia, dice: arrojando su capa, es decir, deja su vestido ahí. Un ciego casi nunca deja alguna ropa ahí donde está, porque como es ciego, le va a ser más difícil recuperarlo, encontrarlo otra vez. Quizás es una indicación de su confianza, que Jesús realmente podría hacer por él lo que él quería, darle su vista. Se levanta, se acerca a Jesús, y Jesús le mira y le dice: ¿qué quieres que te haga? Le pregunta. El ciego le dice: Maestro, quiero recobrar mi vista. Quiero poder ver. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fe? Me imagino que Jesús se refiere a lo que él clamó, lo que Marcos incluye 2 veces para que no lo perdamos, es decir, para que no se escape de nosotros. Ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Esa confianza, esa fe que Jesús es el Mesías, que Jesús puede darle la vista. Dice Marcos, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué de la segunda historia? La entrada triunfal. Se acercan a Jerusalén y aunque Marcos no nos cuenta, han pasado varios días ya. Se acercan a Jerusalén, hay una multitud grande, la multitud rumbo a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Y llegan muy cerca de Jerusalén al Monte de los Olivos, donde hay un par de pueblos pequeños, uno de ellos Betania. Y llegando ahí, Marcos destaca específicamente lo que pasa en este encuentro, en este pequeño evento ahí en la vida de Jesús. Según la cronológica del tiempo, parece que es el día domingo. El domingo, una semana antes de la resurrección de Jesucristo. Y Jesús manda a 2 discípulos que se acercan a una aldea, un pequeño pueblo, y que traen un pollino que van a encontrar atado ahí. Y él anticipa el hecho de que podría que alguien le preguntara ¿por qué están haciendo llevando el pollino? Y le dice: si alguien te pregunta, dile: el Señor lo necesita. Y luego lo va a devolver. Exactamente así pasa.
Y cuando se acercan a Jesús con el pollino, Jesús se sienta ahí y comienza el camino por el valle y luego la subida a las puertas de los muros de Jerusalén. Pero en ese camino, la gente comienza a echar sus mantos ahí en el camino. Otros cortaron ramos y ponen ahí los ramos ahí en el camino como creyendo o creando ahí todo un camino verde con las ramas y los mantos de la gente. Pero en el versículo 9, Marcos 11, versículo 9, vemos el detalle clave de esta historia. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Es una forma poética, va A, B, B, A en orden, es decir, primero Hosana, la primera parte, luego la segunda parte, bendito el que viene en el nombre del Señor. De ahí se repite la segunda parte, pero en otros términos, bendito el reino de nuestro padre David que viene, y luego donde comenzaron, Hosana en las alturas. Y luego Marcos incluye al final, versículo 11, este detalle. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Si su destino era específicamente el templo. Dice que mira alrededor todas las cosas. Y luego, como ya se acercaba la noche, se fue a Betania con los 12. Obviamente para dormir ahí esa noche. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué estas dos historias y que debemos aprender aquí? Tanto Bartimeo como las multitudes están convencidos de lo mismo. Y es que Jesús ha venido en cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Están convencidos que Jesús Nazareno es el Mesías, es el que viene cumpliendo las profecías acerca del Mesías. Ahora, ¿de dónde sacaron esa idea? O quizás una pregunta más importante. ¿Qué expectativas tuvieron en cuanto al Mesías? Vamos a buscar resolver esto considerando algunos textos del Antiguo Testamento. Son textos que pondrán luz sobre este tema. Específicamente, ¿qué expectativas tuvieron ellos en cuanto a Jesús, pero específicamente en cuanto a su venida como el Mesías? Ahora, primer texto que quiero mencionar, y no necesariamente les estoy invitando a buscarlo, porque no voy a leer versículos específicos. Luego vamos a, si no me equivoco, primero a Ezequiel, y te animo a buscar de una vez Ezequiel capítulo 37. Pero en 2 Samuel 7, y lo menciona para que lo tengas ahí para buscar en tu propio tiempo y leer todo el capítulo. 2 Samuel 7. El rey David, en un determinado momento de su reinado en Jerusalén, cuando había tenido éxito en cuanto a la sujeción de sus enemigos, David llama al profeta Natán y le dice que desea construir una casa permanente para Dios, un templo para reemplazar el tabernáculo antiguo. Y David lucha, creo que con esto, pero David no lo permitió hacerlo. Natán responde primero: hazlo, lo que hay en tu corazón, Dios está contigo, pero volviendo a su casa, Dios le dice a Natán: no, así no va a ser. Sino que regresa a David y cuéntale esto. ¿Qué cosa? Bueno, primero que su hijo, que no él, sino su hijo, Salomón, a él Dios le va a dar el privilegio de construir el templo. David puede preparar los materiales, pero no la construcción del templo. Eso queda para Salomón. Pero luego Natán le cuenta lo que Dios le está diciendo. Que Dios, en vez de permitir que David le haga para él, Dios, una casa, Dios le dice a David: yo te voy a bendecir. Y la bendición que yo te voy a dar va a superar la bendición de haber podido construir el templo.
Mira, imagínate la gloria de haber podido construir el templo, ver la gloria de Dios bajar sobre el templo. ¡Qué maravilla! Salomón tuvo ese privilegio. Pero lo que Dios le está dando a David es algo que supera esa bendición. Y David lo entiende así. Y es que aunque David quiso construirle una casa a Dios, Dios le dice, yo te voy a construir casa a ti o para ti. Pero en un sentido muy distinto. Incluye, por ejemplo, esta parte de la promesa que Dios establecería su reino, el reino de David para siempre. Y que el trono de David será estable para siempre. Y el énfasis es eternamente, para siempre. O uno podría decir continuamente. Ahora, durante muchas generaciones, Dios cumplió esta promesa al mantener un descendiente de David como rey en Jerusalén, en su trono en Jerusalén. Sin embargo, después de cientos de años, varias generaciones, Babilonia vino, conquistó a Jerusalén y esa línea de reyes davídicos, es decir, los reyes descendientes de David, esa línea terminó. Y nunca más se restableció físicamente. Israel entró en lo que se llama el exilio, 70 años fuera de Jerusalén. Luego de los 70 años comenzaron poco a poco a regresar los judíos a Jerusalén, a Israel. Lograron construir un templo, pero nunca más hubo un rey descendiente de David ahí como rey en Jerusalén. La gente, los judíos, comenzaron a esperar la venida de un Mesías. Primero comenzaron a contemplar cómo es que Dios va a cumplir las promesas que ha hecho a David. Sí, un trono eterno, un reinado eterno. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y llegaron a la conclusión que la venida del Mesías, con la venida del Mesías, se iba a cumplir estas promesas, que el Mesías sería el hijo de David, ese descendiente de David que reinaría para siempre. Ahora, ¿cómo se formaron esas expectativas en los corazones de los judíos después del exilio, entre el exilio y la venida de Jesucristo? En gran parte se formaron debido a ciertas profecías que se encuentran en los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, no es solo 2 Samuel 7 y las promesas que Dios hizo a David, sino que los profetas comenzaron a tomar ese tema y Dios dándoles palabras, profecías, comenzaron a llenar nuestro entendimiento de lo que significa la venida del Mesías como el hijo de David. Ahora, quiero dirigirles primero a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, comenzando en el versículo 24. Ezequiel 37, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ahora, Ezequiel vive muchos años después de David. Si no está hablando de David, del primer David, sino hablando de uno que viene para cumplir las profecías que Dios hizo a David, como el descendiente especial de David, el Mesías. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Entonces, ¿qué expectativa deberían haber tenido? Que la venida del Mesías será ahí como un rey y como un pastor sobre ellos. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Y aquí vemos que algo acerca del reinado de este Mesías, de que la gente andará en los preceptos del rey, guardarán sus estatutos y los pondrán por obra. Sigue. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en lo cual habitarán vuestros padres. Es decir, tiene que ver también no solo con el reinado, pero también con la tierra, que van a vivir en la tierra. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Para siempre.
Y mi siervo David será príncipe de ellos. Es decir, el Mesías, ese hijo de David, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Sí, bendición tras bendición tras bendición para Israel, para los seguidores del Mesías, para los que son de Dios en el tiempo del Mesías, con la venida de este descendiente de David, del hijo de David. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y eso sí quiere decir que Dios va a morar con ellos. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, mi presencia. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Es decir, esto es una de las profecías que los judíos tomaron como para formar sus expectativas en cuanto a cuando viene el Mesías. ¿Cómo va a ser? Nos ayuda a entender un poco de por qué esperaron algo político con la venida del Mesías, porque Ezequiel habla ahí de paz sobre la tierra, la gente viviendo en paz en la tierra, la gente obedeciendo la palabra del rey, este rey como pastor de ellos. Hay otro, Jeremías 23, comenzando en el versículo 5. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Hablando de este descendiente, el hijo de David. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, va a ser rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es decir, el Mesías vendrá como un rey que hace juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, paz, salvación. En el tiempo de la venida del Rey, del Mesías, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, todas estas cosas, y solo he leído dos entre varios pasajes del Antiguo Testamento de los profetas anticipando la venida, formando las expectativas de la gente en cuanto a la venida del Mesías. Ahora, en cuanto a Bartimeo, ¿qué es lo que él creyó sobre Jesús? Ahora, no sabemos exactamente, no sabemos qué tan formado era su teología, sus expectativas. Pero lo que sí sabemos es que hubo en su corazón esa confianza de que Jesús Nazareno tiene que ser el Mesías. Es el hijo de David. Así clamó, sin temor, expresando su confianza. Yo creo que tú eres el Mesías, el hijo de David, el descendiente de David que el Antiguo Testamento anticipa. Pero más que eso, en cuanto a lo que Jesús pudo hacer para él en ese momento, creyó que si Jesús estuvo dispuesto a mostrarle misericordia, que él podría recuperar su vista. Se creyó lo que otros textos que no hemos leído anticipan también, de que con la venida del Mesías, que los ciegos verán, que los sordos oirán, que los cojos caminarán. Ahora, ¿qué recibió Bartimeo? Recibió misericordia y sanación y el privilegio de seguir a Jesús. Ahora, no te pierdas la ironía aquí. Los discípulos, que no son físicamente ciegos, han estado tratando de comprender la verdadera naturaleza y los propósitos de Jesús. No son ciegos, pero es como que son ciegos en cuanto a su entendimiento de Jesús. Hay que recordar lo que cuando Jesús sanó a un ciego antes y ahí pone el barro ahí, lo limpia, le pregunta, ¿qué ves? Bueno, hombres
andando, pero como árboles los veo luego otra vez y ahora, ¿qué veis? Y ahora veo claramente. Los discípulos eran como el hombre después de esa primera sanación. ¿Pueden ver algo? Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero no entendieron lo que significa que su venida y lo que demanda su venida en cuanto a los seguidores. Pero este hombre, ciego, pero ve, en un sentido podría ver mejor que los mismos discípulos. Él clamó, Hijo de David, tú eres el Mesías. Te confío, si tú quieres sanarme, puedes hacerlo. Ahora, ¿qué creían las multitudes acerca de Jesús? Bueno, creyeron que Jesús es el que vino para salvar a Israel. Primero para salvar a Israel. Ahora, ¿por qué lo expreso en estos términos? Mira el versículo 9. El capítulo 11, versículo 9 de Marcos. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿De dónde sacaron esa frase? ¿Lo inventaron? No. Viene desde el Salmo 118. Un salmo que viene siendo el último en un grupo de 5 o 6 salmos que los judíos solían usar para su subida a Jerusalén, para los tiempos de fiesta, de celebración. Y ahí específicamente están citando el Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, cuando claman, bendito el que viene en el nombre del Señor, viene en el contexto de que el que viene en el nombre del Señor es el que salva. Salmo 118, oh Jehová, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero no solo salvación está en su corazón, en citar aquí el Salmo 118, sino también que Jesús es el Rey. Salvador, pero también el Rey. El Rey que vino para establecer el reino eterno de Dios. Versículo 10. Ellos repiten, bendito, pero con un pequeño cambio aquí. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Reino, Rey. Entonces, ¿qué creen ellos? ¿Qué cree la multitud? Que Jesús es nuestro Salvador verdadero y nuestro Rey verdadero. Pero hay un gran dilema. Y es que ninguno de los presentes ese día, ni Bartimeo, ni la multitud, ni los discípulos, ninguno de ellos entendió lo que Jesús estuvo a punto de hacer. Entendieron correctamente que Jesús es el Mesías, que el que vino como Salvador y Rey. Pero no entendieron lo que era necesario para que Jesús se convirtiera en nuestro verdadero Salvador y nuestro verdadero Rey. No entendieron el camino a la cruz, sufrimiento, rechazo. En un sentido, podemos decir que deberían haberlo entendido. No es que el Antiguo Testamento los dejó sin evidencia. Y aquí, acercándonos al fin del sermón, quiero guiarles a un texto más del Antiguo Testamento, un último texto. Zacarías, capítulo 12. Zacarías, ahí cerca del final del Antiguo Testamento, Zacarías 12. Y voy a comenzar leyendo en el versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esa palabra oración se puede traducir misericordia. Gracia y misericordia. ¿Qué es lo que clamó Bartimeo? Oh, Hijo de David, ten misericordia
ten gracia, muéstrame gracia, ten misericordia de mí. Vemos algo semejante aquí. Zacarías profetizando, Dios va a dar sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, gracia y misericordia. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahí tenemos una pista muy clara que está hablando aquí. Esto es una profecía de la venida del Mesías, de su primera venida. ¿Por qué? Porque dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Esto se refiere a lo que hicieron a Jesús en la cruz. Cuando metieron ahí el instrumento de guerra ahí. Y mira, sigue. Y lloraron como se llora por hijo unigénito. Otra pista, un hijo unigénito. Afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Cristo, el primogénito, dice Pablo en Colosenses. Entonces, pista tras pista aquí, que Zacarías, lo que él está profetizando, es la primera venida de Cristo, la crucifixión de Cristo. Hablando de que él viene para dar gracia, misericordia, pero su camino es por medio de la cruz. El Hijo unigénito se aflige, es decir, sufriendo a quien traspasaron. Ahora, sigue por varios versículos ahí hablando del lloro, llanto que hay. Y en el contexto entendemos que es por la muerte del Mesías. En aquel día, sigo leyendo en Zacarías 12, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, lamento, llorando, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, lamentando, llorando, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí, haciendo ¿qué cosa? Llorando, lamentando la muerte del Mesías. Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, los discípulos, los otros judíos deberían haber entendido que con la venida de Jesús se cumpliría esta profecía de Zacarías, que era necesario su muerte, era necesario ese lloro por su muerte. ¿Por qué? Para abrir un manantial de salvación solo en Cristo, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, para que Jesús fuera tanto Salvador como Rey, lo que Bartimeo, lo que las multitudes creyeron, entendieron eso, pero no entendieron el camino. Para que Jesús fuera tanto Salvador como Rey, era necesario que primero nos salvara de nuestro propio pecado. Es decir, para ser el Salvador, que el Salmo 118, el Salmo profetiza, lo que la multitud cantó ahí, para que Él viniera como Salvador, era necesario que sea el Salvador de nuestro pecado. Era necesario la cruz, necesaria la cruz. Y era necesario que viniera a ser Rey primero, no un rey político, sino Rey en nuestros corazones. Rey de mi vida, de mi corazón, de tu corazón. Entonces, dos preguntas. ¿Has sido salvo de tu pecado? Es decir, Cristo es tu Salvador. ¿Entiendes que eso significa no tanto una salvación física o política, sino una salvación del problema más profundo en tu corazón, que es el pecado? La segunda pregunta puede quizás ayudarte a discernir si realmente eres salvo.
si realmente Dios te ha salvado de tus pecados, si es Jesús reina en tu corazón. Si Jesús es tu rey. Si en tu vida miras y encuentras que tú eres el rey de tu propia vida. No hay por qué creer que realmente hayas sido salvo. Pero si en tu corazón miras que aunque luchas en obediencia con demasiada frecuencia, en verdad, en realidad, tu corazón anhela vivir en sumisión a Cristo el Rey. Si es el testimonio de tu corazón, es porque realmente eres salvo. Y puedes decir como las multitudes ahí, como Bartimeo: confío en ti, creo en ti, eres mi Salvador, eres mi Rey. Padre, gracias por Cristo, que estuvo dispuesto a ir a la cruz para conseguir para nosotros la salvación, para ser nuestro Rey. Ayúdanos a vivir en sumisión a su reinado en nuestros corazones. En el nombre de Cristo mismo oro. Amén.